Capítulo 565, segunda ronda parte 3. A pesar de que su sed de conocimiento ardía con fuerza, Lit y Solu sabían que no era bueno apresurarse sin sentido. Lit expandió la zona de silencio para no ser interrumpidos por los guardias de la ciudad y desató una andanada de rayos. Incluso guardia completa era inútil si su usuario no era lo suficientemente rápido para reaccionar a la información que proporcionaba. Kieran maldijo cuando su cuerpo entró en convulsiones. La hoja clavada en su cuerpo era un conductor perfecto, lo que permitía que la iluminación pasara por alto la barrera defensiva de la armadura. La fusión de oscuridad le impidió sentir dolor, pero la corriente eléctrica aún activó sus neuronas motoras activas. Habiendo perdido la movilidad del oponente, Lit empujó la guadaña a través del cuerpo de Kieran hasta que su empuñadura golpeó su pecho. Con un pulmón perforado y el veneno inundando el sistema sanguíneo del asesino, Lit estaba casi seguro de tener control absoluto sobre su enemigo. Lástima que casi nunca sea suficiente. Pensó. Al menos ahora no puede usar reinvigoración. Podría interrogarlo, pero si el tipo de la cimitarra está cerca, tendrá todo el tiempo que necesita para lanzar sus mejores hechizos, si no incluso una serie. Es hora de averiguar si estamos solos o no. Es hora de morir, humano. No deberías haberte metido con mi territorio. La voz de Lit en su forma híbrida era un gruñido bajo, como si las palabras fueran mitad habladas y mitad rugidas, haciéndolas irreconocibles. El estoque fue directo al corazón de Kieran, forzando la mano de Deraniel. El hombre del desierto de sangre no tuvo más remedio que abrir los pasos de transformación que tenía listos mientras desenvainaba su espada. Le costó la serie que había estado preparando desde el momento en que comenzó la emboscada. Otro de los puntos fuertes del espejo de vigilancia era la posibilidad de proyectar matrices desde una distancia mayor de la que normalmente era posible, lo que lo convertía en una herramienta perfecta para los despertados que trabajaban en equipo. Ese idiota. No solo le han dado por culo antes de que pudiera terminar mi hechizo, sino que además ha conseguido enfadar a una bestia emperador. Malditos animales, son casi tan molestos como Kaira. Pensó Deraniel. Detrás de ti. Solus advirtió a Lit cuando su sentido del maná detectó la apertura del corredor dimensional. Estaba demasiado lejos para que Lit apuñalara al oponente antes de que pudiera reaccionar, así que Lit fingió ignorancia hasta el último momento. Solo entonces esquivó el ataque rodando hacia un lado mientras usaba magia espiritual para lanzar al indefenso asesino contra su compañero. Joder. Dijo Deraniel, incapaz de expresar lo frustrado que estaba. Solo tenía dos opciones: parpadear y quedar a merced del enemigo o matar a Kieran con sus propias manos. La magia dimensional era la única forma que tenía de alterar la trayectoria de su espada, pero Lit le quitó la elección de las manos lanzando un chorro de llamas del origen contra los dos despertados que estaban a punto de chocar. Deraniel maldijo de nuevo, parpadeando tanto él como su compañero en direcciones opuestas. No lo hizo para proteger a Kieran, sino para crear dos puntos de salida a la vez. Apostó a su suerte, esperando que la bestia emperadora siguiera el parpadeo equivocado. Lit activó la variación de magia espiritual que había aprendido en el laboratorio de Sol Gris. Demonios de la oscuridad. Gritó a pesar de sentirse profundamente avergonzado de su personaje actual. Hablar como un señor del mal le daba escalofríos. Inyectó su maná puro dentro de su sombra y luego la expandió como un sol negro. Parpadeo tenía un área de efecto mucho menor que la magia espiritual, así que ambos despertados seguían a su alcance. Kieran estaba demasiado ocupado escupiendo sangre para no ahogarse en sus propios fluidos como para darse cuenta de que su sombra cobraba vida, mientras que Deraniel activó la magia de fusión en cuanto se dio cuenta de que una fuerza invisible estaba constriñendo sus movimientos. ¿Qué demonios? No solo el agarre que sentía en todo su cuerpo se estaba volviendo más fuerte, en lugar de desaparecer, sino que su fuerza vital también estaba siendo absorbida. Le tomó un momento darse cuenta de que su propia sombra ahora tenía ojos amarillos y se envolvía alrededor de sus extremidades. Se liberó con un pequeño destello de luz que dispersó la oscuridad y luego se teletransportó. Maldita sea, la versión de sombra de la magia espiritual tiene un punto débil incluso más fácil de explotar que la normal. Rat Pack no lo notó porque es un idiota. Pensó Lit. En lugar de perder el tiempo persiguiendo a Deraniel, Lit fue tras Kieran. Era imposible evitar que uno de los enemigos escapara y el otro se curara, así que decidió cortar sus pérdidas junto con la cabeza del asesino. Necesitamos ayuda.
Deraniel gritó a su amuleto comunicador con pánico. ¿2 contra 1? ¿Qué tan patéticos son ustedes dos? Respondió una voz femenina llena de desdén. No puedes matarme. Yo soy. Kieran intentó decirlo, pero el estoque encantado de Lit, completamente infundido con magia de aire, fuego y oscuridad, hizo un trabajo corto de la barrera del atuendo negro. Muerto. Lit completó la frase por él. Oh, mierda. Olvídate del botín, esta cosa va a explotar. Solus dijo cuando notó que todos los pseudonúcleos del equipo del asesino se volvían volátiles. No, es necesario. Lit rió entre dientes mientras se transportaba a sí mismo y al cadáver a los lados opuestos de Deraniel. Deraniel ahora tenía que arriesgarse con dos tipos de muerte. O enfrentaba la explosión y recibía la espada de la bestia demoníaca en la espalda, o recibía la explosión en la espalda y era atravesado por delante. El pánico y el uso del amuleto comunicador no le dejaron suficiente concentración para lanzar un traslado lo suficientemente rápido como para salvarse. Afortunadamente para él, la persona al otro lado de la llamada no se negó a ayudar. Solo necesitaba tiempo suficiente para conectarse a sus coordenadas. Apareció en el momento justo, usando la barrera de múltiples capas que había preparado para salvar a Kieran para contener la explosión. Su compañero bloqueó el estoque entrante con una gran espada que era capaz de manejar con una sola mano. Era un hombre guapo que parecía estar en sus 20s. Era incluso más alto que Lit en su forma, híbrida, y tenía la constitución de una montaña. Vestía un conjunto de armadura ligera que cubría sus órganos vitales y sus articulaciones con pequeñas placas de metal sobre un conjunto de ropa de cazador de alta gama. Lit lo reconoció como un estilo originario del Imperio Gorgona. El joven tenía cabello rubio y ojos azul cielo. Para matar a Kiren tan rápido, debes ser un oponente digno. Dijo. Lástima que no puedes hacerme daño con esa aguja. Lárgate. Rugió Lit mientras se infundía con todos los elementos como lo hizo el joven. Núcleo de maná azul profundo, fuerte como un toro, buen equipo. Especialmente la espada. Dijo Solus. ¿Qué? Pelión no podía creer lo que veían sus ojos cuando la criatura más baja y delgada lo empujó a un lado. La forma híbrida de Lit tenía las mismas habilidades que la humana. Sin embargo, a pesar de la diferencia de complexión, gracias a su constante entrenamiento y refinamiento corporal, sus músculos eran incluso más poderosos que los del gigante. En el momento en que Pelión intentó luchar fuerza con fuerza, Lit se hizo a un lado, haciendo que el enemigo perdiera el equilibrio por su propia carga. El joven era un excelente espadachín, pero el ágil estoque aprovechó su debilidad y se deslizó como una serpiente a través de su guardia, abriendo heridas profundas en sus 4 extremidades y paralizando su fuerza. Capítulo 566, segunda ronda, parte 4. Pelión logró bloquear la última estocada de Lit con la empuñadura en forma de gancho de su arma, destrozando el estoque con un rápido movimiento de muñeca. Yo correría si fuera tú. Dijo con una sonrisa. La criatura ahora estaba desarmada y Aya había terminado con la explosión. Juntos, eran imbatibles. ¿Por qué he perdido un juguete? La bestia demoníaca se burló. El estoque era solo uno de los prototipos fallidos de Lit en el intento de replicar las propiedades del guardián. Habiendo entrenado mucho con Ploria y Frilla en el pasado, era una de las armas que Lit conocía mejor. Además, debido a su ligereza, requería una cantidad mínima de ingredientes. Hubiera preferido evitar usar al guardián mientras estaba en su forma híbrida. Era el arma insignia de Lethorhan, pero no podía permitirse el lujo de contenerse ahora que eran 3 contra 1. Además, había venido preparado. Ven, mi alma, siente mi ira. Un conjunto de gigantescas alas membranosas salieron de su espalda, mientras el espacio frente a su mano era desgarrado por llamas esmeraldas. Una luz misteriosa pintó la noche de verde, enviando escalofríos por la columna vertebral tanto de los hombres de la guardia nocturna como de los despiertos. Una pequeña esfera de piedra emergió de la fisura y creció hasta convertirse en una enorme espada negra. No voy a luchar contra un Wyrmling que posee una omnibolsa solo para vengar a un idiota como Kieran. Me largo de aquí. Aya agarró a Pelión y Deraniel del cuello de sus camisas y se alejó. Los varios hechizos que Lit acababa de conjurar solo dieron en el aire, así que los disipó antes de que el jaleo llamara demasiado la atención.
Tras comprobar con sus sentidos místicos que realmente estaba solo, siguió su camino y abrió una serie de pasos warp que llevaban a destinos aleatorios antes de regresar a su habitación en la mansión de Crane. Tanto Lid como Solus se devanaban los sesos intentando descifrar las palabras de la despertada. ¿Qué es un Wormling? ¿Qué es una bolsa Omni? ¿Y cómo has vuelto a hacer eso de las llamas esmeralda? Pensó Lid. Yo. ¿Y tus alas? ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Solus no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Solo estaba flexionando los hombros para la pose de señor del mal mientras tú recubrías al guardián para hacerlo irreconocible. Quizá mi segunda fuerza vital esté creciendo con el tiempo. ¿Por qué cada vez que salimos en busca de respuestas, solo obtenemos más preguntas? Lid no tenía forma de saber que la razón por la que Ailia había preferido retirarse era su dimensión de bolsillo, a la que otras criaturas se referían como bolsillo Omni. A diferencia de los objetos dimensionales comunes, una vez que un mago había impreso un Omni bolsillo, podía acceder a él sin llevarlo consigo. Esto los hacía impredecibles y, por lo general, solo los seres antiguos y poderosos como Tesca poseían uno. Ailia lo había reconocido porque, debido a que el anillo de Orión protegía la existencia de Solus, Lid aparentemente no llevaba ningún objeto mágico mientras estaba en su forma híbrida. Ella no tenía idea de que el largo sueño de Solus había destruido todos los tesoros que contenía. A Ailia no le apetecía luchar contra un enemigo desconocido en posesión de semejante tesoro mientras Daniel seguía conmocionado. Lid experimentó unas cuantas veces sacando varios objetos de diferentes tamaños de su dimensión de bolsillo, sin embargo, no ocurrió nada. Lid suspiró cuando algo tiró de su hombro, casi haciéndole tropezar. Una de sus alas había golpeado el armario sin que se diera cuenta. Le costó varios intentos plegarlas por encima de los hombros y aún más hacerlas desaparecer dentro de los omóplatos antes de volver a su forma humana. Maldita sea. Seguro que puedo acabar con un par de despertados de ese nivel con la ayuda de Frilla, pero con 3. Lid dejó de lado todas las preguntas que tenía para reflexionar sobre su situación. 3 es harina de otro costal. Para empeorar las cosas, en realidad podrían ser 5. Señaló Solus, haciendo que Lid gimiera. Tienes razón. La puta iglesia de los 6. 6 idiotas con derechos jugando a ser dioses con los humanos. Lo más probable es que solo estén ayudando entre bastidores. Ocuparse de una religión requiere tiempo y esfuerzo, mientras que los problemas de Santia solo empezaron después del cierre invernal. Creo que tienes razón. Pensó Lid. Aún no tengo ni idea de cuál es su final, pero esto es lo que creo que puede estar pasando. Por alguna razón, tienen un problema conmigo. Saben que soy un ranger, así que usan la iglesia para llamarme aquí. Tal vez la tormenta de nieve es solo una coincidencia, o tal vez predijeron su llegada antes de convocarme aquí. Sin puerta warp, nadie puede ayudarme. En teoría, estoy solo. El lado bueno es que si tomaron tantas precauciones, significa que no pueden permitirse ser detectados. Ese es un juguete con el que puedo jugar. Lid cogió su amuleto del ejército y llamó a su controladora, contándole todo sobre la emboscada y los 2 misteriosos individuos de los que informaba que eran capaces de usar un extraño tipo de magia como hacían alear el asesino. Cuando su amuleto del ejército la había despertado en mitad de la noche, a Camila no le importó cómo iba vestida. La runa de Lid solo podía significar una emergencia. Se envolvió el camisón con una sábana lo más rápido que pudo y acudió a la llamada. Dioses. He comprobado el pronóstico de los magos meteorólogos. La tormenta durará al menos una semana. Me aseguraré de que te envíen un rompehechizos lo antes posible. Mientras tanto, Camila apretó los dientes. Por primera vez desde que se había unido al ejército, odiaba su trabajo por lo que se le obligaba a decir. continúa la misión. El alto mando está de acuerdo con nosotros. Tu deber es descubrir si hay alguna correlación entre la iglesia y esta falsa enfermedad. Se te autoriza a actuar como gobernante de Santia hasta que se resuelva la crisis. En cuanto a esos asesinos, ¿puedes proporcionarme una descripción? Puedo hacerlo mucho mejor. Lid tuvo que reprimir tanto una mueca como un bufido mientras proyectaba los hologramas de los 2 despertados. El asesino estaba muerto, pero el hombre del desierto de sangre estaba a punto de meterse en un mundo de problemas. De ahí la mueca. El bufido se debió a su incapacidad para mostrar los hologramas de los otros 2 despertados que había conocido antes. Se habían enfrentado a un híbrido, no al Ranger Rohan. Al exponerlos, también se expondría él mismo. De esta manera, si el asesino tenía un maestro vengativo, les resultaría difícil rastrear al culpable.
Excelente. Estoy reenviando nuestra conversación ahora mismo. Fin de la comunicación. Ella lo llamó de vuelta a su amuleto civil, rogándole que ignorara las órdenes y se mantuviera a salvo. Le tomó un tiempo calmarla, pero después de que terminó la llamada, Camila no logró dormirse hasta que llegó el amanecer. En las horas siguientes, el informe de Lead se movió a través de la cadena de mando oficial y no oficial. Hubo más de un funcionario de rango medio bien pagado para informar sobre palabras clave como Nalear y magia increíble. Una vez juntos, tardaron apenas una hora en llegar a todos los oídos correctos e incorrectos. A los reales no les gustaba tener despertados jugando con su territorio, y tampoco a Tiris. Deraniel era un extraño, por lo que no caía bajo el paraguas del libre albedrío que ella otorgaba a los ciudadanos del reino del grifo. ¿Estás loco? El maestro de Deraniel, César Juanes, estaba loco de rabia. Capítulo 567, Maestro y Aprendiz Parte 1. Tazaar Kinus era un despertado de casi 600 años, pero no parecía tener más de 50 años. Medía 1,8 metros, 5,11, con la piel de un bronce intenso, el cabello negro grisáceo y una barba que resaltaba sus dientes blancos como perlas. Era considerado uno de los mejores guardianes y maestros de espadas del desierto de sangre. Todavía estaba debatiendo internamente si enojarse por el desafío de su heredero o porque no había logrado matar a un despertado aparentemente deshonesto. El aura púrpura que emanaba de su cuerpo hacía que su túnica blanca ondeara como si estuviera en medio de una tormenta de viento. ¿Tienes idea de cuánto tiempo me tomó obtener mi territorio? Para que el señor Salark me otorgara plena autoridad sobre mi tribu. Ahora, lo arriesgo todo, ¿y para qué? La única razón por la que Tazaar no estaba ya en Santia para asesinar a su sucesor con sus propias manos en lugar de hablar con él con su amuleto de comunicación era la distancia entre ellos. ¿Te has olvidado de lo que le pasó a Treyus? ¿Estás dispuesto a unirte a él en la muerte? Pues yo no. Regresa aquí de inmediato. Pero, padre, hay una tormenta afuera. No me llames padre. He tenido docenas de hijos, pero tú eres el único que logró pasar de ser el más talentoso al más idiota en menos de un día. Prefiero verte muerto en una tormenta de nieve que vivo haciendo más daño. Trae a Kiren contigo. Espero que tenga una buena explicación. Ya sabes que no, hablo en serio cuando digo que los mataré a los dos, mientras que Lesalia podría no ser tan amable. Dijo Tazaar. Maestro, yo no puedo obedecer. Tartamudeó Deraniel. Niño, si me haces ir allí, Lesalia será el menor de tus problemas. Los ojos de Tazaar brillaron con maná. Podía entender que su joven e impetuoso sucesor cometiera un error, pero desafiar sus órdenes era inaceptable. Quiero decir que me iré de inmediato, pero Kiran está muerto. Ni siquiera puedo traer su cadáver porque explotó. Deraniel palideció. Su padre era un hombre manso, pero, una vez enojado podía alterar todo su dominio para encontrar una sola moneda perdida. ¿Qué? ¿Cómo? Deraniel aprovechó la curiosidad de su padre para desengancharse y contarle todo sobre la bestia demoníaca a la que se habían enfrentado. Idiota. ¿Me estás diciendo que no pediste permiso ni al humano despertado ni a la bestia que gobierna la región de Keller? Te juro que si tengo que ofrecerles alguna compensación, ¿saldrá de tu bolsillo? Vete a casa, ahora mismo. Tazaar colgó la llamada sin esperar una respuesta. Tenía muchas llamadas que hacer. Tiris, Raagu del Consejo Humano, los gobernantes de la región de Kellar, pero más importante aún, su amigo de toda la vida. Kiran era el sucesor de Lesalia, al igual que Deraniel era el suyo. Habían esperado que se convirtieran en buenos amigos como lo eran sus ambos, pero la vida había decidido lo contrario. No quiero que se entere de la muerte de su heredero por un extraño. Kiren puede que haya muerto como un idiota, pero ella se merecía algo mejor. Tazaar suspiró. Abrió una puerta de deformación que conducía directamente al interior de su forja. No solo Lesalia era una de las mejores asesinas del desierto de sangre, sino que también era una de sus mejores maestras de la forja. No confiaba en nadie, por lo que todo el equipo que usaba, sin importar si era ropa o abrojos, ella misma los fabricaba. Maldita sea. La escuchó gritar.
No puedo purificar más adamant sin llamas originales y esas malditas bestias exigen mucho dinero por ello. ¿Te queda algo? Preguntó ella. No. El único dragón que conozco pide tanto por una sola redoma que es más conveniente llamarlo, cuando sea necesario en lugar de almacenarlo. Mira, tenemos que hablar. Lesalia se quitó la máscara blanca que cubría su rostro, dejando al descubierto una piel con el color y las arrugas del cuero endurecido. Con casi 600 años, parecía una mujer de unos 60 y tantos, con varias mechas grises entre su cabello negro azabache. Llevaba un delantal de cuero escamoso sobre una camiseta negra y pantalones de cuero para el trabajo. Sus guantes le cubrían los brazos hasta los codos y, al igual que su delantal, estaban hechos de la piel dorada de una wyvern. La protegían del intenso calor del horno, que era lo suficientemente fuerte como para dañar incluso el cuerpo mejorado de un despierto. Su figura era esbelta, pero era lo suficientemente fuerte como para aplastar piedras con sus propias manos. Su altura y constitución promedio le permitían pasar desapercibida. Tenía ojos penetrantes y una nariz larga, lo que le daba el aspecto de una artesana exigente, pero Tazaar lo sabía mejor. Su fragua se parecía más a una herrería real que a un laboratorio mágico. Varios hornos y mesas plateadas ocupaban la mayor parte de la cueva de piedra que había construido dentro de un volcán activo, a veces incluso utilizando su calor para sus piezas más difíciles. Actualmente estaba trabajando en una forja alimentada por una mezcla de lava y magia que hacía que incluso sus herramientas encantadas se pusieran al rojo vivo. Sin embargo, el líquido plateado dentro del molde de obsidiana se negaba a hervir. Un chasquido de dedos de Lesalia hizo que las llamas púrpuras y el pequeño tornado que las potenciaba desaparecieran. El líquido se volvió sólido en un instante mientras maldecía su mala suerte. ¿Se trata de Kiran? Preguntó ella, haciendo que Tazaar se atragantara con sus condolencias. ¿Ya lo sabes? Por supuesto que lo sé. Tenía un dispositivo de rastreo y un sistema de comunicación integrados en su traje. Puedo mostrarte lo mal que les enseñamos a esos jóvenes. Otro chasquido de sus dedos y el cristal verde que iluminaba la cueva oscureció la habitación mientras su luz se enfocaba en la pared más cercana para proyectar un holograma de ambas emboscadas. La que habían realizado los dos despiertos y la que habían sufrido. ¿Ves? En el callejón, Kiran tenía todas las ventajas, pero perdió. Perdió el tiempo hablando, no aprovechó el veneno y se quedó demasiado cerca del oponente. Como una de las mayores asesinas vivas, cada minúsculo error que cometía Kiran era un pecado capital para ella. Tazaar no pudo ver nada malo en los movimientos de la asesina. Si hubiera estado en los zapatos de Lid, habría sobrevivido únicamente gracias a sus artefactos. Este Lid es un sujeto interesante. Le dio la vuelta a la tortilla en cuanto Kiran reveló ser un despertado. Su técnica es un poco tosca, pero se adapta rápido y no desperdicia movimientos. Claramente, ha practicado mucho. Ella suspiró. En el almacén, fue una masacre total. Una vez que Kiran activó la trampa, su destino quedó sellado. Eso es lo que he intentado enseñar a todos mis discípulos, pero incluso el mejor de ellos fue vencido por un simple Wyrmling en nuestro propio juego. ¿Qué vas a hacer al respecto? Preguntó Tazaar. Nada. Kiran falló 2 veces, demostrando ser indigno de heredar mi legado. Le dije muchas veces que somos asesinos, no guerreros. La paciencia es de suma importancia. Sin embargo, confundió la disciplina, con cadenas y mis advertencias con insultos. No voy a cruzar 2 países y tantos guardianes por una espada rota. Porque eso es lo que era. Forjé muchas antes que él, con la esperanza de que recibieran mi herencia. Algunos de ellos eran demasiado blandos y se doblaron con mis enseñanzas. Otros eran demasiado duros y no pudieron soportarlas. Cuando un herrero falla, no culpa a las llamas ni al metal, se culpa a sí mismo. Cuando una espada se rompe, no recogen sus pedazos, aprenden de sus errores y pasan a un nuevo proyecto. Capítulo 568, Maestro y Aprendiz, Parte 2. Ciudad de Santia, ahora. ¿Escuchaste a mi amo? No puedo quedarme aquí un segundo más. Deraniel había empacado todo tan rápido que cuando estuvo listo para partir, Pelión aún no había completado su matriz de deformación.
con la fuerza de los 4 despertados restantes, era lo suficientemente potente como para al menos deformarlo más allá de la tormenta que habían alimentado anteriormente y que ahora no podían controlar. Yo me largaría rápido de ser vos. Si el dragulizo contacta con su maestro, están en peligro tanto P. Lion como Ailia. Ha visto vuestras caras. El Ranger debe tener conexiones fuertes con bestias mágicas para poder llamar al señor de la región. Todos los presentes se estremecieron al recordar. Si tanto el maestro como el discípulo eran capaces de utilizar llamas de origen, no se sabía a qué maravillas de la forja tendrían acceso. A mí me trae sin cuidado la iglesia de los locos, ni tampoco Zantia. Mientras estemos vivos, siempre hay un año que viene. Atravesó el portal, dejándolos con la duda de si su plan de utilizar al Ranger como ingrediente principal había sido un error. Una cueva cercana a la frontera sur de la región de Kellar. Después de recibir las disculpas de los 2 humanos despertados del desierto de sangre, Cedros el Wyvern, la bestia emperadora que gobernaba la región, llamó de inmediato a su amiga, Faluel la Hidra. Acabo de escuchar la cosa más extraña. Parece que un dragulizo está protegiendo mi territorio, y eso que mis hijos se marcharon hace mucho tiempo, y hace décadas que no me apareo con un humano. ¿Será tuyo? Preguntó. Era la única otra bestia, emperadora de tipo dragón que conocía en el reino del grifo que podría haber engendrado una criatura tan poderosa. Un dragulizo era la descendencia de un dragón o un dragón menor con un miembro de otra raza. Un híbrido que estaba obligado a elegir a qué raza pertenecería antes de cumplir los 20 años. Una de las 7 escamosas cabezas de serpiente de la hidra entrecerró los ojos, intentando recordar cuando había copulado por última vez con un humano mientras sus otras cabezas seguían, durmiendo como troncos. Entre las distintas especies de bestias emperadoras, las hidras se consideraban dragones menores. Tenían un cuerpo bajo y fornido con 4 patas cortas y una cola pesada. Ambas eran necesarias para equilibrar sus largos cuellos serpentinos que terminaban en una cabeza de serpiente del tamaño de un coche deportivo. El número de cabezas de las hidras variaba según su poder y edad. Una recién nacida tenía 2, mientras que las más poderosas podían tener hasta 7 cabezas. Cada cabeza era capaz de pensar de forma independiente y lanzar sus propios hechizos. Las hidras ancestrales eran casi invencibles gracias a la fuerza de ataque explosiva que podían lograr alternando ataques físicos y mágicos de 7 fuentes diferentes. Sin embargo, su debilidad y fuerza se superponían. 7 cabezas también significaban 7 veces el consumo de energía. No importaba cuántas cabezas tuvieran, al fin y al cabo todas pertenecían a una sola hidra. Si no tenían cuidado, agotarían su maná y su resistencia en tan solo unos segundos. A diferencia de los Wyverns, no podían usar llamas de origen ni volar sin un hechizo, por lo que se les consideraba entre los dragones menores más débiles. Faluel todavía estaba medio dormida, así que le llevó un rato entender lo que decía el Wyvern. Odiaba el frío en general y el invierno en particular. Vivía en el marquesado de Distar, pero incluso su clima era demasiado rígido para sus gustos. Le gustaba pasar la estación fría dormida a menos que fuera estrictamente necesario lo contrario. Su nido estaba ubicado debajo del Peñasco Negro, una de las raras montañas en el sur del reino, Griffon, que tomó su nombre de las rocas de obsidiana que cubrían la mayor parte de su superficie. Una vez había sido un volcán, mientras que ahora las humeantes aguas termales que calentaban la guarida de Faluel eran el único legado que quedaba del ardiente núcleo de la montaña. El resto de la cueva subterránea estaba decorada con suficientes riquezas para avergonzar a la casa Ernas. Pilas de oro y piedras preciosas se mezclaban con pequeños montículos de cristales mágicos. Cuanto más preciosa era una pila, más cerca estaba de Faluel. Todos los artefactos que había recolectado y forjado durante siglos estaban cuidadosamente guardados dentro de un estuche de cristal que solo ella podía abrir. ¿Uno mío? ¿En el norte? Dijo ella. Es posible. La mayoría de mis crías me odian porque no las he despertado. ¿Puedes describírmelo? Cedros, el primer Wyvern y padre del difunto Gadorf, era un maestro de la magia de la luz, por lo que en lugar de hablar, le mostró una construcción de luz dura de la grabación que Lesalia le había enviado. Su hijo canalla había heredado su talento, pero nada de su sabiduría. Por la Gran Madre. Las 7 cabezas sisearon al unísono. Sabía que era uno de los tuyos.
No te preocupes por él, les dije que es mi aprendiz. No me importan los humanos, pero si tocan a uno de nosotros, deformaré una montaña entera sobre sus cabezas. Rugió. Bueno, gracias por tu preocupación, pero de hecho no. Usó llamas primitivas y tiene alas, así que no es una hidra. Qué pena. Esperaba que hubieras encontrado al compañero adecuado para hacer evolucionar tu especie. ¿Por qué reaccionas así? Todas las bestias emperador luchan por superar los límites que las separan de las razas más puras, como los grifos y los fénix. Desafortunadamente, ninguna lo ha logrado jamás. Porque aún estando en estado embrionario ya tiene 7 ojos. Pensó. Hay una razón por la que las hidras tienen 7 cabezas y más de una para no compartir su secreto. Porque lo conozco. Dijo en realidad. Es amigo de mi último discípulo y me pidió que lo cuidara. Puede que tenga que enviártelo. Las bestias emperador no tenían puertas Word, pero al conjurar una matriz Word cada una, 2 de ellas podían obtener el mismo efecto. Cedros asintió y terminó la llamada. Pasó varios minutos observando el constructo entre sus garras, tratando de descubrir qué le ocultaba Faluel. Si esa vieja zorra envía a su discípulo aquí, podría ser un espectáculo digno de ver. Pensó. Ciudad de Santia, a la mañana siguiente. Lit había pasado la noche durmiendo para contrarrestar los efectos de la invigoración. Si estaba en lo cierto y aún había 5 despiertos pisándole los talones, no podía darse el lujo de ser el primero en quedarse sin combustible. Según Solus, con su núcleo de maná azul profundo, la mujer era la más fuerte mágicamente entre los que había conocido, mientras que el tipo de 2 metros, 6 y 7, estaba físicamente casi a la par con él gracias a la diferencia de altura y contextura. A menos que sean genios a la par de Manohar o mucho mayores de lo que parecen, confío en que puedo acabar con ellos uno a uno. Con Frilla o Solus puedo deshacerme de 2 de ellos a la vez, pero 3 o más serían potencialmente letales. Sin mencionar que debería presentarle a Frilla a Solus y las cosas podrían ponerse muy incómodas. Pensó. No lo entiendo. ¿No tienes reparos en pedirle que arríes, que su vida por ti, pero temes presentarme a una amiga? No sería el primer secreto que guarda para ti. Creo que Frilla es una mujer lo suficientemente sabia como para aceptar mi existencia. Dijo Solus. Capítulo 569, Equilibrio de poder, parte 1. No, no puede. Con sus problemas de confianza, dejaría de creer en mí. Ponte en sus zapatos. Frilla no sabría con quién ha interactuado realmente hasta ahora y temería que de alguna manera me estés manipulando. Ella también es paranoica. Decírselo es una responsabilidad. Dijo Lit. Solus suspiró y no dijo nada más. El nivel de locura de Frilla era peligrosamente similar al de Lit. Había elegido establecer un gremio, pero trataba a sus compañeros como un medio para un fin y los cambiaba más a menudo que sus calcetines. A menos que se presentara la oportunidad, reaccionaría mal a una revelación tan grande como lo era la existencia de Solus. Mientras esperaban a Frilla, Lit y Solus intentaron dibujar juntos todo lo que ella recordaba sobre el pseudonúcleo del atuendo del asesino. Orión dijo que una aleación de oro no puede contener más de un encantamiento a la vez, pero ese atuendo tenía 3. Tal vez usó adamantita en lugar de plata. Pensó. Totalmente de acuerdo. Solus se olvidó de su sensación de aislamiento en el momento en que comenzaron a considerar cómo replicar el artefacto perdido. Desde que las palabras de Rat-Pak habían despertado su memoria, su pasión por la investigación mágica se había vuelto aún más fuerte. Cuanto más aprendía, más podía sentir sus recuerdos perdidos rascando un rincón de su mente, como palabras que nunca había olvidado pero que nunca pudo expresar. Una armadura nueva sería el receptor perfecto para todos nuestros recursos. Incluso si se potencia mágicamente, una tela sigue siendo tela. El diamante es uno de los metales legendarios de Mogar. Si podemos combinar las propiedades del caminante de la piel con las de la vestimenta, la durabilidad perdida debido a la mezcla con el oro se equilibraría con sus propiedades de sigilo. Nadie te volvería a reconocer como un despierto y al cambiarte de ropa a voluntad, siempre seguirías siendo solo un rostro entre la multitud. De acuerdo. El problema es que, aunque conozco el núcleo pseudo del caminante de la piel como la palma de mi mano, no tengo idea de cómo infundir un objeto con la guardia completa. Necesito preguntarle a Orión si es capaz de hacerlo y, en caso afirmativo, tengo que convencerlo de que comparta el procedimiento conmigo. Algo que podemos hacer tan pronto como se resuelva la crisis, en cambio,
es echar un segundo vistazo al fuego que puedo producir mientras estoy en mi forma híbrida. Cuando quemó las capas de la ropa del asesino, me di cuenta de que puede hacer mucho más que simplemente destruir. Pensó Lit. Estoy ansioso por ver qué le sucede a un objeto encantado si no se apagan las llamas. ¿Qué pasa si pueden drenar un núcleo pseudo por completo? Podrían abrir puertas, interrumpir matrices, quizás incluso borrar la huella dejada por el dueño del objeto. Pensó Lit. No es tan simple. Recuerdo la abominación que poseía a los wargos llamándolos llamas de origen. No recuerdo qué son, pero algo me dice que son muy importantes. Debemos descubrir su verdadera naturaleza. Solus no pudo poner su dedo en la llaga, pero sintió que compartían una conexión con el título gobernante de las llamas que su maestro Menadión mencionó en sus recuerdos. Lit y Solus pasaron el tiempo, antes del desayuno dibujando y visualizando el núcleo pseudo de la ropa del asesino. Solus no lo había visto desde muchos ángulos y, para empeorar las cosas, la distancia había hecho que las vías de maná parecieran borrosas para ella. Solo tenían una fragua de diamante, por lo que su plano tenía que ser perfecto o todo se desperdiciaría. Bueno, ¿cómo te fue en la cacería? Frilla se alegró de verlo, sano y salvo, pero sabía que no significaba mucho. Gloria no era la única que en la academia había notado su capacidad para sanar heridas, mortales como si fueran rasguños. 1 menos, 3 más. Lit suspiró mientras la seguía al comedor. 3. Oh, dioses. Podríamos necesitar algunos de mis hombres. 3 contra 2, ya sería malo contra magos normales y les tomó 4 de ustedes acabar con Nalear. No me gustan nuestras probabilidades. No te preocupes, son más débiles que Nalear y yo soy mucho más fuerte que hace 4 años. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, necesitamos un plan de contingencia. Dijo Lit. Dejaron de hablar en el momento en que vieron a un miembro del personal de la casa. Ninguno de ellos confiaba en su discreción, por lo que pasaron a un tema menos delicado. El vizconde estaba extasiado con mi descubrimiento sobre el quebrantador. Frilla dijo con una sonrisa de satisfacción. Ha duplicado la paga de mi gremio y ha despedido a la mitad de su personal. Su sonrisa desapareció al pensar en toda esa pobre gente sin trabajo en pleno invierno. ¿Por qué hizo eso? Porque despidió a todos los que tenían el talento mágico para causar ese tipo de heridas y a todos los que tienen alguna afiliación con la iglesia. Ahora mis hombres tienen que dormir, comer y beber con los miembros de la familia de Crame. La explicación de Frilla tenía sentido. Ahora tengo la autoridad del rey. Podría reclutar a los miembros del gremio Crystal Shield para compensar la falta de mano de obra, pero ¿cuánto puedo confiar en un mago que me sigue solo porque está obligado? Al mismo tiempo, todos los guardias de la ciudad no pueden hacerme ya en el cuerpo de un despierto. Solo un mago puede derrotar a un mago despierto. Pensó Lit. Las paredes del comedor estaban pintadas de un azul pálido y el suelo estaba completamente cubierto por una sola alfombra roja y azul con figuras florales dibujadas sobre ella. El forro de las sillas tenía el mismo patrón que la alfombra, mientras que el escudo de armas del vizconde estaba grabado en su reposabrazos. Las paredes estaban decoradas con varios cuadros que representaban a los antepasados de Crame, y los muebles de la habitación estaban adornados con jarrones de porcelana azul. Los mercenarios sentados a la larga mesa rectangular eran todo risas y sonrisas por la noticia de que su paga se había duplicado, mientras que el personal de la casa estaba sombrío como si estuvieran asistiendo a un funeral. No solo su carga de trabajo se había duplicado, sino que también tenían miedo de perder su trabajo. El vizconde les ofreció comida y alojamiento a ellos y a sus familias. Ser despedido significaba quedarse sin trabajo y sin hogar de un solo golpe. Los miembros de la familia noble no estaban mucho más contentos por haber perdido todo rastro de privacidad. Sin embargo, cambiaron el ceño fruncido por una sonrisa al ver a Lit. Consideraban a Frilla la noble más fuerte de la ciudad, pero ahora que se había descubierto la existencia de un enemigo capaz de violar la seguridad de su casa, ninguno de ellos fue lo bastante tonto para rechazar la ayuda del ser más poderoso en kilómetros a la redonda. Noble o no, Lit ahora parecía un salvador a sus ojos, y solo podían esperar no haber comprometido su relación con el rompehechizos más joven de su generación. Siento mucho como te traté ayer, regente Bern. Dijo el vizconde, haciendo que todos los sentados alrededor de la mesa se atragantaran con su comida. Crame rara vez se disculpaba, incluso con el señor de la ciudad, y cuando lo hacía, su tono dejaba claro que era solo una formalidad. Esta vez sonaba como si lo dijera en serio.